Estimadas y estimados estudiantes del SOAYET, del ENEO, soy el maestro Martín López Barrientos y al igual que tú soy enfermero y también soy promotor y educador en salud. El presente video es para precisar en el primer subtema de la unidad 1 de la asignatura Historia Universal del Cuidado, correspondiente al plan de estudios de la licenciatura en enfermería. El subtema que voy a desarrollar se titula El objeto de estudio de la historia y lo relacionaré con la profesión de enfermería. Por lo que el presente video tiene el objetivo de que el estudiante de enfermería comprenda el objeto de estudio de la historia al profundizar en sus conceptualizaciones para una mejor comprensión del objeto de estudio de la historia de la enfermería. Y para ello mencionaré el concepto de 3 historiadores, así como la interpretación que le doy en su conjunto. Empecemos por clarificar, ¿cuál es el objeto de estudio de la historia? Y en las diversas explicaciones encontramos que se trata de hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado e incrementar su dominio en la sociedad del presente, la cual es considerada una doble función de la historia. Explicación dada por Carlos Pereira, que fue abogado, pero no ejerció como tal, ya que se interesó por la historia, literatura y magisterio. Al respecto, Juan Brom, maestro en Historia Universal, describe que el estudio de la historia es el hombre en relación con la comunidad de la que forma parte y el desarrollo de esta. Por último, Pierre Vilar, historiador francés y maestro de historiadores, describe que el objeto de la ciencia histórica es la dinámica de las sociedades humanas. De lo cual interpreto que los motivos para analizar, comprender y reflexionar la historia incluyen necesidades sociales y colectivas en las que están involucrados los grupos, las naciones, las clases, obviamente clases sociales, una colectividad o cualquier gremio como el de enfermería, es decir, rebasa a los individuos por sí solos. Incluso no estudia la descripción o el estudio de la vida individual de algunas personalidades, sino que fija su atención en los movimientos sociales. Implica, por ejemplo, el análisis de aspectos sociales, políticos, económicos y religiosos, incluso
las representaciones colectivas para poder, por ejemplo, interpretar hechos o acontecimientos que ocurrieron en un lugar y tiempo determinado, con lo que, por ejemplo, se favorece la comprensión de los lazos que unen a una colectividad o gremio como el de enfermería. O bien, considerando que cualquier sociedad vive en un determinado ambiente, el cual influye, es necesario también su estudio en cualquier situación concreta para comprender la forma y evolución del grupo involucrado. Y en ello se pueden contemplar también aspectos geográficos del clima, de los recursos naturales, las facilidades o vías de comunicación, ya que en conjunto representan el marco en que se desarrolla la vida de la sociedad. Para concluir, el objeto de estudio de la historia no debería referirse solo al pasado, ya que debe considerar las características de la sociedad, así como aspectos o determinantes, por ejemplo, naturales, sociales, culturales, económicos y políticos, los cuales han influido. ¿Y qué ganamos al estudiar el objeto de la historia de la enfermería? Por ejemplo, identificaremos hechos, acontecimientos o eventos que nos ayudarán a comprender las acciones de cuidado brindados por enfermeras en épocas anteriores, considerando los diferentes determinantes o características de la sociedad a la que pertenece y que influyeron. Para ello, se puede considerar la pregunta: ¿cómo era la práctica de enfermería en determinada época? Y por consiguiente, las acciones, el pensamiento o la imagen del gremio fue condicionada por las ideas culturales o las reglas de la sociedad. De esta forma, el objeto de la historia nos ayudará a descubrir y difundir la verdad para actuar con eficiencia en lo que consideremos conveniente o útil. Para saber más, les sugiero revisar las siguientes referencias que he recuperado para la presentación de este recurso, ya que considero que serán de utilidad. No me queda más que darles las gracias por su atención. Hasta luego.